Muy buenas tardes. A continuación estaremos presentando nuestro proyecto integrador correspondiente a la asignatura de la Introducción a la Sociología. Estaremos abordando las teorías analizadas a lo largo de este bloque 1. Con esto damos comienzo. Mi nombre es Mercy López y daré comienzo a la presentación con el funcionalismo. Es una teoría de la sociología, bajo la premisa de todos los aspectos de una sociedad como instituciones, roles, normas, etc. cumplen con un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma. Consiste en el estudio de la estructura de la mente, prestando mayor atención a la conciencia, emociones, etc. Fue planeada por el francés Émile Durkheim en 1895, como parte de su publicación Las reglas del método sociológico, que intentaba explicar las necesidades de diferentes estructuras sociales y funciones comunicamente, y se considera que el funcionalismo es una de las reacciones al evolucionismo y al particularismo histórico. Escuelas que estaban en la realidad a partir de génesis histórica, o sea, de cómo fue construyendo el presente biológico, social y político a lo largo del tiempo. El funcionalismo puede, sin embargo, ampliarse de distinta manera a distintos campos del saber. Por ejemplo, existe un movimiento arquitectónico, una teoría psicológica y otros enfoques distintos que responden al mismo nombre. Un gusto, mi nombre es Melanie Pot y les hablaré acerca del evolucionismo. Es el estudio del surgimiento, cambio y mantenimiento de las interacciones sociales en los individuos de la misma especie. Asume que todas las sociedades pasan por el mismo proceso de desarrollo y que la civilización occidental es superior a todas las otras. Se caracteriza por la existencia de un orden universal de evolución cultural en las sociedades, el salvajismo, barbarie y civilización. Además, por operarse a las políticas sociales y considerar que la guerra es un instrumento que promueve la evolución. Afirma que todas las sociedades presentan diferentes niveles de inteligencia, ya no ser válidas en la ciencia contemporánea, etc. Denominado también como darwinismo social, fue promulgado por inglés Herbert Spencer, quien aplica las leyes de la evolución de las especies de Charles Darwin, para formular su estudio científico en psicología, sociología, biología, educación y ética. El estudio y práctica de esta teoría influye demasiado en la actualidad, ya que ésta pretende estudiar e investigar cómo se ha producido la evolución social. Para ello realizan las investigaciones en diversos campos. A continuación, con el marxismo. Perspectiva teórica, método de análisis y síntesis socioeconómico de la realidad y de la historia, que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico. Adopta una visión dialéctica de la transformación social y análisis crítico del capitalismo, compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado por el filósofo Karl Marx. Presenta tres dimensiones claramente identificables: una dimensión económica, sociología, en todo que teoría de la sociedad; una dimensión política, ya que complica una praxis encaminada al cambio político y social; y una dimensión crítico-filosófica. A grandes rasgos, el principal aporte del marxismo es identificar el rol determinante del factor económico en las diferentes formaciones sociales y por ende también el rol de la lucha en el plano para instaurar un nuevo sistema social. Soy Melanie Vázquez y les estaré dando información necesaria para conocer acerca de la teoría comprensiva. Fue creada y desarrollada por el sociólogo Max Weber, que indica que la acción social es el significado que un sujeto le da a su conducta en relación con la conducta de otras personas, lo cual quiere decir que la conducta individual de alguna manera está determinada por la conducta del resto de las personas. Consiste en el cómo un individuo suele generar una conducta cuando está alrededor de un grupo de individuos, o más bien una sociedad. Weber introdujo términos muy importantes para el entendimiento de la sociedad como un todo.
tales como la burocracia, el capitalismo y la religión, dándole a su teoría comprensiva un alcance mucho mayor almirante sociológico, que influye mucho en la actualidad, medidas que suelen ser generadas a base de metas para lograr un objetivo de acuerdo a sus valores, sus costumbres y todo lo relacionado con sus emociones. Un ejemplo de esto son el casamiento o matrimonio y la candidatura. Un placer. En este apartado me corresponde presentarles información respecto a la metodología, enfoque sociológico que busca comprender el comportamiento humano y cómo ellos le dan sentido al mundo social en el que viven. Consiste en el estudio de las actividades diarias que las personas realizan y en el modo en que crean y se basan en normas, prácticas y suposiciones culturales para darle sentido a esas mismas actividades. El término de metodología fue utilizado por primera vez en la década de 1960 por Harold Garfinkel, quien estableció un enfoque directo hacia esta teoría. Dicha está compuesta por tres características principales. Intertextualidad. Se refiere a que las acciones sociales están determinadas según el contexto situacional. La reflexividad busca comprender los significados y métodos subyacentes para construir e interpretar la realidad social. Experimentos de ruptura. Se estudian las normas sociales y su impacto en el mundo social. Es una corriente de pensamientos microzoológica que se refiere a un proceso por el cual los seres humanos interactuamos con símbolos para construir significados. Se considera que el ser humano básicamente es distinto al resto de los animales. Esta teoría explica que mediante las interacciones simbólicas adquiridas e información e ideas, entendemos nuestras propias experiencias y las de las otras. Conocemos nuestros sentimientos y los de los demás. Se puede aplicar mediante los gestos vocales, gestos simbólicos, gestos significantes, procesos de la mente y procesos mentales. Su máximo representante fue George Herbert Mead. Ahora les hablaré acerca del positivismo. Es un sistema de filosofía basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, en el que la metafísica y la teología se consideran sistemas de conocimientos imperfectos e inadecuados, pretende establecer a través de los criterios que expliquen este mundo y sirvan para actuar sobre él y no fantásticas teorías sobre entidades que nadie percibe y sobre el mundo del más allá. Es una colección de experiencias que la traspasan sistema religioso, culto de la humanidad, que no admite como válidos científicamente otros conocimientos sino los que proceden de la experiencia. Rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. Fue creado por Auguste Comte. Su pensamiento fue influenciado por las ideas de Saint-Simon. Bajo la influencia que presenta el positivismo como el camino que orientará la ciencia hacia la fundamentación de un nuevo orden social unitario mediante el método experimental. Pretendía identificar el conocimiento humano con los conocimientos aportados por las ciencias exactas, considerando los fenómenos sociales como sujeto a las leyes naturales. Durante el bloque estuvimos analizando diferentes temas, entre los que podemos destacar el concepto de sociología, sus ramas, objetos y elementos de estudio, características y teorías que para este momento ya hemos explicado. Todos estos forman parte de un plan de estudio que nos ayudará a comprender, explicar y diagnosticar el entorno de la vida social en todas sus manifestaciones, utilizando esta combinación de datos. Una ventaja de saber acerca de la sociología es que nos permite dar una explicación al por qué somos, cómo somos y por qué un determinado problema es persistente en nuestra comunidad. Su aplicación en la vida cotidiana es indirecta, reduce los prejuicios y promueve la empatía, y es que permite entender los comportamientos de las personas y el origen de los mismos, lo que ayuda a comprender la diferencia que existe entre las comunidades de una forma amistosa y reflexiva. Concluimos nuestro proyecto y nos despedimos sin antes mandarles un cordial saludo.